palabras parasintéticas, esas palabras que tanto terror le producen a un alumno. Veamos por qué. En primer lugar, porque son unas palabras que en cuanto a su formación tienen una complejidad más allá que las palabras derivadas. En segundo lugar, porque caen frecuentemente en la EBAU. Y en tercer lugar, porque a todos nos suena parasintético a un cierto producto químico que parece salido de la serie Breaking Bad. Pero para explicar lo que es una palabra parasintética, como haremos en este vídeo, tenemos que repasar cómo se forman las palabras en castellano. Todos sabemos que hay palabras llamadas simples o primitivas, que no han sufrido ningún proceso de transformación. Todos sabemos que existen casos muy especiales, como podrían ser los acrónimos, que raro es que caigan en examen, son las llamadas siglas. Todos sabemos que hay palabras derivadas, hay palabras compuestas, y entre medias hay gramáticos que dicen que existen las palabras parasintéticas y que algunos afirman que es un tipo de palabras derivadas. Veamos cómo se producen estos procesos. Todos sabemos que existen prefijos, sufijos, infijos, interfijos y que, por ejemplo, yo tengo una palabra como útil, puedo negarla y puedo utilizar un prefijo. De útil me sale algo inútil. De caída me sale la palabra recaída. Ahí tenemos diferentes casos con prefijación. Después tenemos casos como serían con sufijo. Por ejemplo, yo puedo utilizar la palabra cálculo, ¿vale? Y de aquí me sale un instrumento que es la calculadora, o decimos que esa persona es un calculador. Y hay casos en los que yo utilizo el prefijo, lógicamente antes del lexema, puedo añadir un infijo, y eso es opcional en algunas palabras, y puedo añadir un sufijo. Este sería el caso en los que hablaríamos de palabras parasintéticas. Veamos, por ejemplo, yo tengo la palabra botón. De botón puedo decir que vamos a poner o a coser un botoncito. Voy a meter aquí un infijo. ¿De acuerdo? Esto sería una palabra derivada. Pero si ya utilizo un doble proceso en el que utilizo un prefijo, un sufijo, y si quito uno de los dos, la palabra no existe en castellano, en ese caso estaríamos hablando ya de palabras parasintéticas. Sería el caso, por ejemplo, decimos una chaqueta abotonada. ¿De acuerdo? Aquí fíjate que el proceso es, tenemos un prefijo, tenemos el lexema, tenemos un sufijo y luego tenemos un morfema flexivo. Pero la palabra botonado, botonada no existe en castellano. Vamos a ver algunos casos más, por ejemplo, que se dan tanto en verbos, en sustantivos, en adjetivos. Yo puedo tener la palabra naranja, de aquí puedo decir una naranjita, ¿de acuerdo? O puedo decir, vamos a tomar una naranjada, palabra que está en desuso hoy en día. Pero en el caso de una palabra parasintética, decimos que me he comprado un jersey en tono anaranjado. En este caso tendríamos, como hemos visto antes, tendríamos un prefijo, tendríamos el lexema, ¿de acuerdo? Tendríamos aquí un morfema dependiente derivativo sufijo, ¿vale? Incluso podríamos tener un morfema dependiente flexivo. Estos son algunos ejemplos de palabras parasintéticas. Y esto nos lleva a considerar que ese doble proceso hay una doble derivación, añadiendo prefijo, sufijo, ambos, incluso más posibilidades. Vamos a ver algún ejemplo que analizamos completamente como se nos correspondería hacer en un análisis morfológico. Aquí en este caso tenemos la palabra enrarecido, que es la que nos interesa. Enrarecido ya sabemos que existe raro, existe rarísimo, incluso hoy en día se habla de una persona raruna. Bueno, en esos casos serían palabras, esta sería la palabra simple o primitiva, tendríamos una palabra derivada con un superlativo y tendríamos una palabra derivada. Pero estas no nos interesan tanto ahora. Lo que nos interesa es el caso de enrarecido y cómo lo analizamos. Vamos a hacer los tres pasos que nos interesa en el análisis morfológico. En primer lugar, identificar y clasificar la palabra. Se trata, enrarecido, de un adjetivo calificativo de dos terminaciones, porque podemos decir que existe un clima enrarecido o estas reuniones están enrarecidas,
En este caso podríamos decir que es una palabra masculina singular, ¿vale? Es un adjetivo pospuesto al sustantivo clima, es un adjetivo en grado positivo y puede considerarse en algún uso un participio del verbo enrarecer. Pero aquí lo que nos interesa sobre todo es, vamos a considerarlo un adjetivo, porque va acompañando al sustantivo clima. Ahora en la segunda parte lo que tenemos que identificar es una palabra parasintética, como hemos dicho antes, y como demostraremos después, a partir de raro o rara. No existe rarecido, por eso ponemos ahí el asterisco. Y vamos ya al análisis, a la descomposición en constituyentes, que sería la tercera parte. Tendríamos muchas posibilidades, veis que es una palabra larga, como ocurre siempre en las palabras parasintéticas, y tendríamos un lexema, teníamos un morfema dependiente derivativo prefijo. Aquí, fíjate que nos aparece un morfema dependiente que es derivativo, que es un infijo. Tendríamos el morfema dependiente derivativo sufijo. Y por último, enrarecido, enrarecida, que por eso hemos dicho que es de dos terminaciones, morfema dependiente flexivo. En este caso, de género o de masculino. Y con esto tendríamos el análisis completo. Tendríamos por una parte identificando la palabra, tenemos que es una palabra parasintética y tenemos por otra parte el análisis en partes, en mónimas o en constituyentes, que sería la última parte que hay que hacer en un análisis de morfología para la EBAU. Y con esto pues hemos explicado un poquito lo que son las palabras parasintéticas y espero que lo hayáis entendido. Muchas gracias.